Bien, jóvenes, buenos días. Buen día, profesor. Buenos días a Buenos todos. días, profesor. Buenos días, buenos días. Economía. Bien, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, como siempre, deseando que se encuentren muy bien, que estén teniendo una buena semana. Y bueno, hoy día vamos a iniciar con el tema de la semana número 12, que es el dinero. Entonces voy a compartirles la PPT. Mientras va cargando, decirles que el dinero es básicamente un medio de cambio socialmente aceptado, decimos. Esto quiere decir que un objeto cualquiera puede cumplir la función del dinero si una colectividad, una sociedad, un país está de acuerdo con ello. Si nosotros vemos en la historia, hay diferentes objetos que justamente han cumplido la función del dinero. Por ejemplo, tenemos las runas, que son como pequeñas piedrecitas, funcionaban como dinero. Tenemos también los granos de mostaza, tenemos la sal, de ahí viene el término salario justamente, ¿no? Los cigarrillos, inclusive, también han cumplido esa función. Y bueno, ya en épocas más recientes, tenemos, bueno, no tan recientes, pero ya en épocas posteriores, tenemos el oro, la plata, ¿no? El patrón metálico. Y bueno, en la actualidad es el dinero tal cual lo conocemos, de papel moneda que le dicen, que es el llamado dinero fiduciario, o sea, que tiene un valor porque está respaldado por un banco central. Ahora, ¿cuáles son las funciones del dinero? Tenemos en principio lo que ya comenté, que es medio de cambio, medio de pago, o sea, que nos sirve para hacer compras y ventas. Antes que exista el dinero, los intercambios se hacían directamente, o sea, en trueque. Se intercambiaban directamente productos con productos. Ahora tú intercambias productos con dinero. Luego tenemos la medida de valor o unidad de cuenta. Esto tiene que ver con un registro, con la existencia de un registro único, o como su mismo nombre lo dice, con una unidad de cuenta única. A ver, para que se entienda mejor. Antes, cuando no había el dinero, un rico, de repente una persona con muchas riquezas, ¿cómo contabilizaba eso? ¿Cómo registraba eso? Bueno, lo hacía en bienes. O sea, tengo tantos terrenos, tantas casas, tantos ganados, tantos joyas, ¿entiendes? Pero ahora, como todo está expresado en dinero, simplemente eso, se registran unidades monetarias. Cuando tú buscas, por ejemplo, Mark Zuckerberg, ¿no? O de repente Elon Musk, ¿ya? ¿Cuánto es su riqueza? No te va a salir todos los bienes que tienen, ¿no? Te dice, tantos millones de dólares. Entonces se registra en dinero. Y además que otro problema que había en el trueque justamente era el de las equivalencias. O sea, no siempre las equivalencias iban a coincidir. Por ejemplo, supongamos que en el trueque dos carpetas que hacía un carpintero eran equivalentes a tres camisas. Pero eso no es que hay una ley, una norma que diga que es así, sino que era equivalente porque ellos se ponían de acuerdo. En cambio, de repente para otro diría, no, para mí dos carpetas son cinco camisas. U otro diría, para mí dos carpetas es una camisa. O de repente otro diría simplemente, bueno, yo no quiero camisas. ¿Entiendes? Entonces, creo que tiene esos problemas porque creo que es acuerdo de partes, ¿vale? Si los dos están de acuerdo. En cambio, con el dinero eso se facilita porque si yo quiero comprar tres camisas, cada camisa está 300 soles, perdón, está 100 soles,
Y yo le doy 300 soles y ya no me hago problemas y con eso se compra 2 carpetas, se compran libros, lo regala. Se entiende que ya es equivalente lo que estoy recibiendo a lo que el otro lado le voy a otorgar. Luego tenemos el medio de atesoramiento, que es lo que se conoce también como la reserva de valor. O sea, el dinero facilita el ahorro, ¿no? Esto de medio de atesoramiento, reserva de valor, se refiere al ahorro. En la época del trueque era complicado, en algunos casos era imposible. Por ejemplo, imagínate que yo me dedico a enseñar y doy clases todo un año en Guaral. Imagínate que fuera la época del trueque, ¿no? Yo me voy a enseñar a Guaral. Guaral es conocida pues como la tierra de las naranjas, las mandarinas, etc. Entonces, si yo enseño todo un año, supongamos que al final me pagan todo el año, ¿qué me van a entregar? ¿O qué me entregarían en la época del trueque? Naranja. Naranjas, pues, ¿no? Entonces me dan, supongamos, 20.000 kilos de naranja. Ya, con su gratificación todavía, 5.000 kilos más. Entonces me dan 20.000 kilos de naranja, o 25.000. Y esos kilos, pues yo los puedo comer, los puedo invitar a ustedes, los puedo regalar, puedo hacer jugo de naranja, queque de naranja, puedo cambiarlos por otros productos, ¿no? Pero supongamos que al final me sobran 2.000 kilos. Entonces esos 2.000 kilos yo los voy a querer guardar, los voy a querer ahorrar. Pero hay un problema, que esas naranjas no Si van a no lo, mantener valor, ¿no? Esas naranjas van a perder valor. Entonces, en cambio, si en vez de naranjas me hubieran dado dinero, es diferente, porque yo pues lo que sobraba ponía en un banco, listo, ¿no? Bueno, los bancos no te van a hacer millonario, pero por lo menos mantiene ahí su valor. Ahora, evidentemente esta característica se ve perjudicada cuando los precios suben demasiado. O sea, cuando hay una inflación galopante o una hiperinflación. Y en general, bueno, cuando la inflación es muy alta, el dinero pierde todas sus funciones, pero sobre todo esto. Y luego tenemos el medio de atesoramiento, o perdón, el medio de pago diferido. El medio de pago diferido se refiere a el crédito. Puedes consumir hoy y pagar mañana. Es algo que yo no les recomiendo hacer. Ya de esto he hablado en otras clases, mucho menos cuando están jóvenes. Pero la idea es que tú tengas ingresos que te permitan adquirir los bienes que necesitas o que deseas. No es bueno el endeudamiento, al menos no para consumir, pero se puede hacer. Lo que vamos es que el dinero permite hacer. En cambio, en el trueque era complicado, muchas veces era imposible. En el ejemplo anterior, yo tengo carpetas y el otro tiene camisas. Entonces yo le voy a entregar las carpetas, pero para que me dé las camisas hoy, no para que me las dé de acá a un mes. O sea, si yo quiero intercambiar es porque hoy necesito, ¿no? Busco a alguien que tenga lo que yo necesito hoy, o de repente de acá a unos días, ¿no? Pero o sea, como que se complica más eso, ¿no? En cambio, con el dinero, pues ya sí hay facilidad de créditos. Ahora, el dinero para cumplir sus funciones tiene una serie de características. La primera de ellas es la concentración. Bueno, acá sí hay que explicar el detalle, ¿no? Porque en principio, cuando hablamos de concentración, decimos pues que el dinero concentra valor. En tiempos anteriores, los ejemplos que puse, el dinero concentraba valor en sí mismo, pero cuando las monedas eran de oro y plata, valían por el material que tienen. En cambio ahora concentran valor por lo que representan. O sea, por ejemplo, billetes 100 soles, 50 soles, representan ese valor. Y lógicamente, por ejemplo, acá nos dicen, ¿no? ¿Quién concentra más valor? ¿El dólar o, por ejemplo, el bolívar venezolano? Lógicamente, el dólar concentra más valor porque el bolívar venezolano, el peso argentino, han sido afectados en su poder de compra, lo que explicaba hace un momento, ¿no? Han sido afectados en la característica de
medio de atesoramiento y en general en todas esas características. Cuando el dinero pierde valor, decimos que se ha devaluado, que se ha depreciado. Necesitas más dinero para seguir comprando las mismas cosas. Sí, claro. Por eso justamente repito que se busca que la inflación sea baja para que no afectar esto. Y bueno, eso lógicamente va de la mano con la estabilidad. Dinero, digamos, si es que no hay una inflación muy alta, debe mantener su poder de compra. Concentra por lo que representa y es estable, digamos, en la medida que precios no varían mucho. Puedes seguir comprando casi lo mismo. O sea, por ejemplo, si yo tengo 300 soles, decíamos, compro tres camisas. O digamos que si la camisa está a 100 soles. Con 300 soles compro tres camisas. Se esperaría que mañana sea igual. El próximo mes sea igual, que el próximo año sea igual. Pero cuando hay hiperinflación, cuando ya los precios no son estables, entonces, ¿qué ocurre? Yo hoy compro tres camisas, mañana compro dos camisas, y el otro mes compro una camisa y el otro año no compro nada. Es lo que pasaba en tiempos, por ejemplo, el primer gobierno de Alan García. Tú con el dinero que al empezar el gobierno de Alan García podías comprarte una camioneta, cuando acabó no podías comprar ni tres tarros de leche. Y esto es porque, primero porque no te alcanzaba y segundo porque ni encontrabas. Había mucha escasez de productos. Entonces, para que veas, ¿no? Lo importante que es la estabilidad del dinero. Luego tenemos la durabilidad, que se refiere a a los materiales, materiales resistentes, materiales durables justamente, ¿no? Porque la idea es también facilitar las transacciones, hemos dicho. O sea, la idea es por qué aparece el dinero, digamos, como superación del trueque. O sea, qué problemas que había en el trueque busca facilitar, resolver. Bueno, habíamos hablado de las equivalencias, pero también esto de que haya más transacciones. Entonces, si los billetes fueran, por ejemplo, de papel crepé, se romperían rápidamente, ¿no? Y eso no facilitaría el intercambio. Ahora, pregunta, ¿los billetes de qué material están hechos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Están hechos de papel bond, de papel crepé? ¿De qué están hechos? ¿Alguna idea? Papel de fibra de algodón. ¿No? ¿Fibra de algodón? Fibra de Ahí algodón. está. Claro, ¿no? O sea, le dicen papel moneda, pero en realidad es una fibra de algodón, ¿no? Son como pedacitos de tela. Por eso es que cuando las personas quieren saber si el billete es verdadero, ¿qué hacen? Estiran el billete, arrugan el billete, mojan el billete, etcétera, ¿no? Si no fuera de un material resistente, entonces rápidamente se rompería. Y lógicamente ya no habría muchas transacciones. Ahora, otra característica es la divisibilidad. El dinero tiene múltiplos y submúltiplos. O sea que un billete de 100 puede ser 2 de 50, puede ser 5 de 20, puede ser 10 de 10, etcétera, etcétera. Entonces, en la época del trueque, esto era más complicado. En algunos casos era pues prácticamente imposible. Bueno, decíamos hace un rato, poníamos un ejemplito, decíamos ya, pongamos que dos carpetas son tres camisas. Pero ¿qué pasaría si el día del intercambio el carpintero trae solamente una carpeta? Entonces, ¿qué recibiría a cambio? Dos carpetas son tres camisas. ¿Una carpeta qué es? ¿Una camisa y media? Ese es el detalle, ¿no? ¿Y cómo le das la mitad de la camisa? Le quitas las mangas, le quitas el cuello,
La cortas en horizontal, en vertical, la corto en cuadraditos, los cuento y le doy la mitad. ¿Cómo hago? Ese era un problema justamente cuando no existía el dinero. Por eso es que antes, cuando no había dinero o cuando recién estaba apareciendo el dinero, existía gente que se dedicaba a hacer cuentas, gente que se dedicaba a hacer divisiones. No siempre la división más justa es cortar por la mitad. No sé si ustedes leyeron esta obra, ¿no? Yo me acuerdo que antes se leía en el colegio un librito que se llamaba El hombre que calculaba. No sé si lo han leído, ¿no? Ojalá lo puedan leer. Bueno, yo sé que ahora en el colegio ya ni siquiera te hacen leer los clásicos, ¿no? Ahora les mandan las lecturas del plan lector de unos autores medio desconocidos, pero bueno, si nada te lo han hecho leer, te lo recomiendo. Que es una obra lógicamente de ficción, pero está contextualizada en esos tiempos, ¿no? Porque el hombre que calculaba justamente era alguien que hacía eso, ¿no? Hacía divisiones, reparticiones, como digo, justas que no necesariamente es cortar por la mitad. Pero ahora que existe el dinero, ya ese problema está resuelto porque si dos carpetas son tres camisas y tres camisas son 300 soles, entonces bien simple. Si no trae las dos carpetas, trae solamente una, entonces le daré 150, pues mitad. Ahí ya se resolvió esos problemas. Luego tenemos que el dinero tiene que ser de fácil transporte, su peso, su medida debe ser adecuado, ¿no? Para facilitar su transporte. Lógicamente es más fácil transportar dinero que transportar objetos, bienes, propiedades. Y justamente una de o sea, si vemos en la historia, ¿no? Una de las situaciones que generó la aparición del dinero es esa. Antes las personas con muchas riquezas, cuando viajaban, por ejemplo, ¿no? Iban de un pueblo al otro, entonces tenían que movilizar toda esa riqueza. Si querían, que de repente querían hacer un trato con alguien, ya llevaban, de repente ya ni siquiera todo, pero por lo menos llevaban una parte de sus riquezas. Por eso se ve en las películas, ¿no? Hay películas, pues, de esos, digamos, están ambientadas en esos tiempos. Se ve, pues, que los esclavos están cargando los objetos del faraón, del rey, que va a hacer algún tipo de intercambio, ¿no? Eh, entonces, en algún momento, alguien se dio cuenta de que eso no era necesario. Y si yo, por ejemplo, quería venderte o intercambiar, ¿no? Yo quería darte a ti vacas, tú me ibas a dar de repente, pues, no sé, un terreno. Entonces yo no necesitaba llevar las vacas hasta donde tú estás, sino que las vacas las dejaba diríamos, pues, en un establo, y ese establo o el lugar, ¿no? Que fuera, me daba un certificado. Entonces, ¿no? Que diciendo, ya ahí hay 100 cabezas de ganado. Entonces, yo no necesitaba llevar las vacas, iba con el certificado, el otro tenía otro documento y lo cambiábamos. Entonces empezaron a cambiar así, también se generó el... Luego tenemos la homogeneidad, que se refiere a que los billetes y las monedas sus características fundamentales de una misma denominación, ¿no? Sus características fundamentales deben de ser iguales. Ahora, esto también es con la finalidad de que las transacciones sean más rápidas, más fáciles. Por ejemplo, vamos a suponer que si hablamos de un billete de 100 soles, por ejemplo, ¿qué personaje debe aparecer en el billete de 100 soles? ¿Alguien sabe? O sea, Han cambiado. ¿verdad? ¿Tienen Yo el mismo recibo, sello todas? Antes era el Jorge Pedro. bueno, claro, anteriormente Jorge Basadre, ¿no es cierto? Historiador tagneño sanmarquino, 100 soles, ¿no? Y bueno, recientemente Pedro Paulet. Igual, ¿no? Un billete de 10 soles, por ejemplo. ¿Quién aparece? José Abelardo Quillones, pero más recientemente Chabuca Grande.
Entonces, vamos a suponer que tú vas a pagar 3 embargos y te tienen que dar devueltos 100 soles. Entonces, en vez de ver ahí el rostro de Jorge Basadre o de Pedro Paulet, acá aparece de repente la cara de Cuevita, de Cristian Cueva. Entonces, tú no vas a recibir el billete, ¿no es cierto? ¿O sí? De repente digas, profe, yo soy hincha de Cueva, yo no quiero recibir. Ya, pero tu mamá cuando le lleves ese vuelto, te va a regresar rápidamente. Dice, no, devuelve esto. Entonces, la gente no lo va a aceptar porque rompe la homogeneidad. Ahora tú dirás, profe, no, es que yo no lo acepto porque es falso. Bueno, quién sabe, de repente es verdadero, porque tú sabes que el BCR saca ediciones conmemorativas, ¿no es cierto? Entonces, de repente el BCR, pues ha dicho, ¿no? Vamos a sacar un billete por los 5 años de que Perú fue eliminado del Mundial. Entonces sale ahí Cueva, a la espalda sale fallándose el penal, ¿no? Botando la pelota. Entonces puede que sea verdadero, pero tú no lo vas a aceptar porque no es homogéneo. Y mira, otro ejemplo en ese mismo sentido. Las moneditas de 5 soles del año 2015. Mira, el Banco Central se ha cansado de decir, de explicar que esas monedas son verdaderas, pero los amigos cobradores no las reciben, la mayoría no las reciben. Dicen, no, no, esta moneda no, no. ¿Por qué? Porque rompe la homogeneidad. O sea, esa moneda la hicieron un poco diferente a las de más de 5 soles, no las quieren recibir. O sea, mira, el mismo Banco Central se olvidó de esto de la homogeneidad. Ahora, hay algunas ediciones de colección, ¿no? Esto, por ejemplo, de Riquezas y Orgullo del Perú. Bueno, ahora no hay problema porque ya todo el mundo sabe que esas monedas son verdaderas. Pero las primeras también algunos no las querían recibir. No sabían, pues, que eran una colección. Entonces, es más fácil facilitar el intercambio que sean homogéneos. Luego tenemos la elasticidad, que se refiere a que el dinero puede aumentar o disminuir. Lógicamente, en estos tiempos, eso lo hace el Banco Central. En épocas pasadas, pues, eso lo hacía el rey, el faraón, o se hacía en su nombre. Bien, vamos a hablar ahora de las clases del dinero, aunque esto ya lo he ido comentando. Antes existía el patrón metálico, oro, plata, que eran metales preciosos, u otros metales. Y de papel, moneda, que bueno, que papel es un decir porque sabes que es una fibra de algodón, y puede ser convertible o no. A ver, acá hay que comentar dos cosas. Bueno, cuando hablamos de convertibilidad, hoy básicamente nos referimos a que se convierte en otras monedas, pero anteriormente la convertibilidad era, por ejemplo, en oro. Yo tenía por decir, los podía cambiar en oro. Eso existió pues, hasta principios de los 70 del siglo pasado, lo que se llamaba patrón oro dólar. Tenía una cantidad de dólares, ese es equivalente a una cantidad de onzas de oro y podía convertirlo en eso. Pero eso ya no se da al día de hoy. Ahora, cuando hablamos de las clases de dinero, bueno, tenemos estas, en principio, pero lógicamente en la actualidad lo más conocido, lo más usado son los billetes, son las monedas y son los cheques también. Ya, los cheques son documentos, papelitos, de determinado banco, donde las personas tienen su dinero, lo que se llama, eh, bueno, las cuentas corrientes es el caso más común, ¿no? Pero, bueno, esas cuentas corrientes o estas, tiene un nombre un poquito más general, ¿no? Es que billetes y monedas es circulante, ¿no? Estas otras cuentas, por ejemplo, como la cuenta corriente, que me permite girar cheques, también se consideran dinero. ¿Por qué? Porque rápidamente puedo hacer transacciones o rápidamente se pueden convertir en circulantes. Eso se llama liquidez, tienen mayor liquidez. Te lo voy a poner más fácil. Por ejemplo,
vamos a suponer que yo te pido que seas mi asistente, ¿no? Me vas a ayudar a listar las clases, a hacer los problemas, etc. Por eso yo te voy a pagar 500 soles. Acaba el mes, tengo que pagar. Opción uno es que te pague con 5 billetes de 100. Ese es el circulante. Opción 2 es que yo te doy un cheque del banco de crédito, yo escribo ahí, ¿no? Otórguese al señor Pedrito la suma de 500 soles. Pues tú simplemente te vas a cualquier banco de crédito o el banco que fuera, ¿no? El cheque, e inmediatamente te van a dar los 500 soles. Incluso en algunos lugares puedes pagar directamente con el cheque. Bueno, lugares un poquito ya más caros, ¿no? Puedes pagar directamente con el cheque. Entonces, funciona como dinero. Pero hay otros objetos no que cumplen alguna función del dinero, pero que no son exactamente todo lo que hemos dicho, ¿no? Porque el cheque sí sirve para todo lo que te he dicho, ¿no? Para ahorrar, para comprar, pero hay otros objetos u otras cuentas que sirven para alguna de esas funciones. A eso se le llama cuasi dinero. Por ejemplo, cuando hablamos de las cuentas de ahorros. Yo tengo una cuenta de ahorro en un banco, a mí me dan una tarjeta, esa se llama tarjeta de débito. Entonces, con esa tarjeta yo puedo pagar. Por ejemplo, no sé, vamos a comer un pollo a la brasa, les invito a comer pollo a la brasa. A la hora de pagar, si yo pago con billetes, ese es circulante, si yo pago con un cheque, también eso se considera dinero, el BCR lo considera dinero. Pero si yo pago con la tarjeta, entonces ese será cuasi dinero. Claro, está cumpliendo la función de medio de cambio, porque yo con eso pago y me están dando pollo a la brasa. Pero no es considerado totalmente dinero, ¿no? Además que no, para disponer de efectivo tendría todavía que buscar un cajero y todo esto, ¿no? O sea, su liquidez es menor. O hay otros casos más notorios de esto, ¿no? Por ejemplo, las cuentas de plazo, los fondos mutuos. A ver, ¿cómo es esto? En una cuenta de plazo es cuando yo tengo mi dinero en el banco. O suponer que tengo 5.000 soles, pero yo no puedo disponer hoy de esos 5.000. O sea, yo me comprometo a retirarlos en 6 meses, en un año, etcétera. Entonces, si hoy, por decir, quiero comprarme ropa, yo tengo dinero ahí, pero no puedo usar ese dinero para pagar hoy. Entonces, en este caso solamente está funcionando como un medio de atesoramiento, pero ella no está funcionando como un medio de cambio. Entonces, es un cuasi dinero. Ese es mío, pero no lo puedo disponer, no lo puedo usar para hacer intercambios. Entonces solamente es cuasi dinero. Y los fondos mutuos perdón, los fondos de pensiones es parecido, solo que el plazo es mayor. Cuando tú seas un profesional, trabajes en una entidad, una empresa, digamos, los derechos de ley, entonces tú tienes derecho a tener la AFP o la ONP, o sea, un sistema de pensiones en general. Entonces, pero eso no significa que sea gratis, ojo, eso ya lo expliqué en una clase. A veces cuando uno habla de derechos, piensan de que, tú quieres todo gratis. No es así. Yo sé que tú tienes derecho a tener un sistema de pensiones, el derecho y la obligación, pero eso nosotros lo financiamos, porque 13% de tu sueldo te van a descontar para ese sistema de pensiones, para ese fondo de pensiones. Si es del Estado, bueno, en el Estado es una transferencia intergeneracional, se llama. O sea, con el dinero que pago hoy le pagan los jubilados actuales y cuando yo sea jubilado, lo pagarán con los trabajadores de ese momento. Pero si es la AFP, o sea, si es el privado, lo que se genera es un fondo, o sea, lo que te descuentan va a un fondo. Y bueno, luego la AFP lo invierte y haces otra cosa. Usted te va a un fondo. Entonces, ese fondo de pensiones, ¿cómo está? Ese fondo de pensiones también se considera cuasi dinero. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Eso es mío, pero hoy no lo puedo usar de medio de cambio. ¿Cuándo lo voy a poder utilizar? El día que me jubile, el día que ya no pueda trabajar, ya no quiere trabajar, desde ahí me van a pagar mi pensión. Entonces la gente no entiende eso porque muchos dicen, no, yo quiero que me devuelvan ahorita, que me den.
Pero esa no es la finalidad. La finalidad de un fondo de pensiones es que tú tengas dinero para vivir el día que te jubiles, porque si estás jubilado, no estás trabajando, no generas ingresos. Entonces, ¿de dónde? Pues tiene que haber un dinero que cubra eso. Pero bueno, también entiendo que la crisis económica, la necesidad hace que muchas personas, digamos, la finalidad de no afectar el nivel de vida de su familia, exijan que les devuelvan, ¿no? Porque tú habrás escuchado de cada rato que el sexto retiro, que no sé qué, que denme mi plata, que las AFP son usureras. Sí, bueno, todo eso es cierto, ¿ah? O sea, las AFP de Perú, la verdad es que no son las mejores del mundo. Las que trabajan acá, que son extranjeras la mayoría, no son las mejores de este planeta. O sea, yo también podría decir, no, yo prefiero que me den mi plata e invertirla. Pero lamentablemente la mayoría no va a hacer eso, la mayoría va a sacar su plata y se la va a gastar. Que es lo que el 70% ha hecho, ¿no? El otro 30% lo que ha hecho es pagar deudas anteriores. Entonces, mejor es tener ahí un fondo de pensión, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, a lo que voy es que eso como no puedes utilizar, o sea, no cumple todas las funciones, a esos se le llama cuasi dinero. Lo mismo ocurre con las letras de cambio, etcétera. Ahora, bueno, esto de acá ya es un poco más histórico y, bueno, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Antes existía el patrón metálico, monometálico cuando es oro o plata, pero uno solo, ¿no? Y bimetálico cuando son los dos, oro y plata. El patrón oro-dólar, ya te expliqué. Bueno, ahora existe lo que se llama patrón cambio dólar. No, antes tu dólar valía porque había oro equivalente. En cambio, ahora el dólar vale porque lo dice Estados Unidos. Así de fácil. O sea, el dólar es la divisa principal, no es porque esté respaldada de las reservas de Estados Unidos. Por último, ya no es ni siquiera que esté respaldado en la solidez económica norteamericana, simplemente se utiliza por Estados Unidos es el que hace más comercio del mundo, se utiliza por la fuerza de la costumbre también, y también por temas ya de tipo político, lo que Estados Unidos impone el uso del dólar. Si el Perú, por ejemplo, no quisiera utilizar el dólar, supongamos que esta señora, pues, no sé, reacciona, se acuerda que algún día en su vida fue supuestamente izquierdista, después de que la presidenta dice, no, ya, no quiero trabajar con el dólar. Lo más probable es que a los pocos días sea derrocada. Pero eso ya es tema político, pero sí influye, no lo puedo negar. Tú sabes que cuando a un presidente norteamericano o un funcionario norteamericano dice que va a llevar democracia al mundo, ya sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces, van a invadir ese país, lo van a bombardear, van a derrocar su gobierno, van a quedarse con sus recursos, y encima lo van a endeudar porque a todo esto tiene que pagarles una deuda de guerra, ¿no? Entonces, y eso ya ha pasado, ¿ah? Ojo, o sea, no son cosas que me estoy inventando, o sea, ya ha habido países que han intentado, pues, dejar de utilizar el dólar como divisa principal, no les ha ido muy bien, se han llevado democracia, entre comillas. Y pero bueno, obviamente ya al día de hoy hay un sistema que aparece como alternativa al sistema de Estados Unidos, de Bretton Woods, que es la alianza pues, de China, los BRICS, China y Rusia fundamentalmente. Ellos ya están haciendo comercio en yuanes, por ejemplo, China y Rusia. Y eso pues no, a Estados Unidos no le gusta mucho, ¿no? Pero bueno, ahí sí lo van a pensar dos veces antes de llevarle democracia, como dicen, ¿no? A China, a Rusia, pues, son potencias militares. Pues lo que quiero que entiendas, en resumen, es que el hecho, o sea, porque uno diría, claro, si el dólar no está respaldado prácticamente en nada, pues ¿por qué no usamos otro, no? Por ejemplo, el yuan sí está respaldado en oro. Entonces, ¿por qué no usamos el yuan? Bueno, porque hay temas también, no solo económicos, sino políticos. Que, bueno, puede que en algún momento China se convierta en la potencia principal y que el yuan sea la divisa fuerte, pero eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, es todavía todo un proceso. Bueno, vamos a hablar ahora de la ley de Gresham, pero para entender la ley de Gresham, primero tenemos que hablar del valor del dinero. Mira, el valor
el dinero, hay un valor intrínseco y un valor extrínseco. El valor extrínseco se refiere a lo que puedes comprar, el poder de compra. O sea, el dinero vale porque compras cosas, no de adorno. Salvo que seas un coleccionista. No vale de adorno, sirve para comprar. Cuando hay hiperinflación, ya te dije eso, se afecta. Y el valor intrínseco es el valor que tiene el dinero en sí mismo. Y puede ser por el material, como explicaba hace un rato, que se llama valor real, o puede ser por la denominación, lo que dice el Banco Central, que se llama valor nominal, valor legal. Entonces, en los tiempos actuales, el valor nominal supera al real. O sea, un billete de 100, por ejemplo. ¿Por qué vale 100? Porque el BCR lo dice. Si tú ves tu billete, ahí está la firma de los funcionarios del Banco Central. Hay grandazo, dice Banco Central. Pero como material no vale ni 10 céntimos. Entonces, el billete vale 100 porque el BCR le da esa denominación, valor nominal, valor legal. Pero en realidad el material no vale ni 10 céntimos. Y eso tiene que ser así, porque si no fuera así, la gente usaría el dinero no para intercambiar, sino con otros fines. Por ejemplo, si en vez de darte, supongamos que te tienen que dar devuelto 100 soles, en vez de darte un billete de 100, te dan una barra de oro puro que dice 100. Auténtica, te dan con su certificado del BCR. Entonces, más tarde, cuando tienes que comprar un polo, ¿pagarías con la barra de oro? No, pues te la vas a La guardar. funden. ¿Y por qué te la vas a guardar? Bueno, porque te conviene más de repente fundirla y hacer una joya o revenderla. O sea, ya no lo usas para lo que fue creado, ya no usas el dinero para lo que fue creado. Sino, o sea, el dinero en vez de circular, te lo estás guardando. Entonces, eso que te acabo de explicar, ya lo había identificado el señor Gresham. Claro que Gresham vivió en la época del patrón metálico. Bueno, metálico en general, ¿no? Oro, plata. Entonces, él decía, ¿no? Supongamos que tienes dos monedas, una de oro y una de otro metal, o de oro y de plata en este caso, ¿no? Las dos supongamos que tenían un valor de 100, se decían 100. Entonces, a la hora de pagar, yo iba a preferir la de otro metal, o sea, la del metal más valioso, que era el oro, me la guardaba y prefería pagar con la de otro metal. Pues él ya había identificado ese problema. Solo que a la de el mejor metal o del metal precioso o la de oro le llamaba la buena. Y la de otros metales, bueno, en este caso la plata, le llamaba la mala. Entonces, ¿qué decía Gresham? Decía que la moneda mala desplaza en la circulación a la buena. Porque claro, la mayoría prefiere pagar con la de otro metal y se guarda la de oro. Entonces, eso generaba un problema porque salían muchas monedas, salían de circulación. Por eso es que ahora eso ya no ocurre. Ahora el valor real es muy pequeño a comparación del valor nominal. Y bueno, para ir terminando, vamos a hablar sobre la inflación. Y bueno, esto ya lo he mencionado, ¿no? Devaluar, depreciar, se refiere a que, bueno, el dinero pierde valor. Aunque claro, ahí hay que hablar también sobre el tipo de cambio, pero eso lo vamos a ver en otra clase. Y vamos a centrarnos en la inflación. La inflación es un incremento de precios, dijimos, ¿no? Pero tiene que cumplir dos características: ser generalizado y ser permanente. ¿Cómo sé que es generalizado? Es porque se da en la mayoría de productos. ¿Y cómo sé que es en la mayoría de productos? Ah, porque lo que sube es la canasta básica. Eso lo expliqué la semana pasada, ¿no? Hay métodos, ¿no? El método IPC, hablamos, ¿no? Pero lo concreto es que el INEGI establece una canasta, el valor de esa canasta. Si ese valor está subiendo, si los mismos bienes cuestan más, entonces es general, ¿no? ¿Y cómo sé que es permanente? Porque se da de 2 trimestres a más. Entonces, cuando sube el precio de los pasajes en semanas o cuando sube el precio eh, de las flores el Día de la Madre, eso podríamos considerarlo inflación. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Eso será inflación? No, no es inflación. No, pues no, porque no es general, son algunos productos y no es permanente, solamente unos cuantos días. Entonces, mucho cuidado, ¿eh? La inflación es un incremento de los precios, es verdad,
pero no todo incremento de precios es inflación. Será inflación cuando sea general y permanente. Ahora, ¿cuáles son los niveles o las clases de inflación? Si la inflación es de un dígito porcentual, bueno, nosotros decimos inflación, pero la semana pasada expliqué que lo correcto es decir tasa de inflación, o sea, es un porcentaje. Entonces, si ese porcentaje es de un dígito, o sea, de 0 hasta antes de 10%, se dice que la inflación es moderada. Ejemplo, el Perú en la actualidad y el Perú en los últimos 25 años. Pese a que los precios han subido el último año, pero sigue siendo la inflación de un dígito. Ahora, inflación galopante es de 2 a 3 dígitos porcentuales, hasta antes de 1000. Ejemplo, Argentina, 140% de inflación. Y de 1000 hasta el infinito es la hiperinflación, que es el caso de Venezuela hasta hace poco, y que es el caso del Perú en el primer gobierno de Alan García. Con Alan García llegamos a 7654% de inflación. Imagínate. Ahora, el principal efecto negativo es lógicamente que el dinero pierde poder de compra, pero hay otros efectos. Por ejemplo, que la gente deja de preferir la moneda local, prefiere la moneda extranjera. O sea, lo normal, cuando una economía es estable, es que la gente prefiera su moneda del país, ¿no? En nuestro caso, el sol. Pero ocurre ahí que las personas empiezan a preferir la moneda extranjera, el dólar. En la época del gobierno de Alan García, el primero pasó eso, ¿no? Las personas cobraban su sueldo, inmediatamente los convertían en dólares. ¿Por qué? Porque no querían que pierdan capacidad de compra. Además que, bueno, lógicamente la gente ya no va a querer invertir porque posiblemente producir le cueste muy caro, los ahorros van a perder valor, etcétera, ¿no? Pero lo principal es lo que te acabo de señalar. Ahora, explicaciones de la inflación. Bueno, hay varias explicaciones, pero la principal es la explicación monetaria. La explicación monetaria la da Milton Friedman, que es el principal representante de la escuela monetarista, de la escuela de Chicago también le dice. Y Friedman decía que la inflación siempre y en todos los casos es un fenómeno monetario. O sea, cuando hay mucho dinero en la economía, pero poca producción, entonces los precios empiezan a aumentar en el corto plazo. Entonces, esto por si acaso no se le ocurrió a Milei, porque algunos de ustedes que paran en redes dicen, ah, no, eso Milei lo ha dicho, ¿no? Claro. Pero eso viene de Friedman. Que en realidad a Friedman tampoco se le ocurrió, porque eso viene de Fisher, la famosa ecuación de Fisher, que es esta de acá. MB igual P por T, o P por Q también, ¿no? Pero la versión original decía P por T. ¿Qué cosa es eso? M es el dinero, la masa monetaria, el dinero que hay en circulación. P es la velocidad de circulación, o sea, qué tanto se va moviendo el dinero por unidad de tiempo. P es el nivel de precios, es el que hemos hablado, el precio macro, el precio de toda la economía. Y el T son las transacciones. Entonces, si en el corto plazo, digamos, se toma como constante a ver un momentito, por favor. Entonces, se toma como constante la velocidad de circulación y la producción o transacciones. Entonces, hay una relación directa entre M y B, ¿no? Para mantener la igualdad. eh, a ver, denme un minutito, por favor. Voy a conectar en esto un minutito.
Ya, entonces le decía que, entonces, esta es la explicación matemática, ¿no? De que por qué más dinero generaría más precios. Pero eso tampoco se le ocurrió a Fisher, eso viene desde Azpilicueta, desde las épocas de las colonias. Cuando el oro o la plata empezó a llegar a España, ellos no tenían mucha producción, entonces los precios aumentaban. Y bueno, lo contrario a la inflación se llama la deflación, o sea, cuando los precios caen de manera general y permanente. Ojo, una inflación muy alta es algo malo, pero una deflación muy alta también es algo malo, ¿eh? Uno diría, no, pero sí, o sea, ¿cuál es el problema con los precios bajen? Eso me conviene. Sí, pero no te olvides que la economía tiene las familias, que somos nosotros, pero también las empresas. Si los precios bajan demasiado, a las empresas ya no les conviene producir, no pueden cubrir sus costos de producción, entonces empiezan a cerrar, a despedir personal. ¿De qué me va a servir que los precios sean bajos si no tenemos trabajo? Bueno, acá hay algunas noticias ya para que nos vean un poquito más de detalle. Y bueno, no sé, eso sería básicamente todo por hoy. No sé si hay alguna consulta. Ahora, cuando Disculpe, hablamos de... claro, profesor. Perfecto. Ya, un último detalle. Cuando hablamos de estanflación, es cuando, aparte de la inflación, se genera alto desempleo. Porque en principio puede que los precios suban, pero todavía la gente tiene trabajo. Es lo que pasaba en los primeros años del gobierno de Alan García. Porque si los precios siguen subiendo y aparte la gente empieza a perder su empleo, se llama estanflación. Eso ya es lo peor que le puede ocurrir a tu país. Listo, entonces por hoy sería todo. Nos vemos. Hasta luego. Hola, profesor. Nos vemos. Hasta luego.